Si recordamos, por favor, la última serie finalizamos indicándoos que si podéis en vuestras casas planteaseis los ejemplos de la página 6. Ahora comentaremos rápidamente esta información. Importante, según ejemplo, cuando estéis planteando, tenéis dificultades, siempre podéis preguntar vuestras dudas por el grupo de WhatsApp. Empecemos comentando esta información. Página 6, por favor, ejemplo 1. Aquí tenemos un seguido de variables y me preguntan cuál de estos caracteres se consideran atributos, es decir, cuáles de estas variables son variables cualitativas, variables categóricas. Cuando hablamos de variables cualitativas, son aquellas que no son estrictamente numéricas. Entonces tenemos, en primer término, número de personas que integran núcleo familiar. Esta, evidentemente, variable cuantitativa, discreta, pero variable cuantitativa. Luego tenemos estudios, profesión y estado civil, que evidentemente las tres corresponden a variables cualitativas. Por lo tanto, harían referencia a atributos. Se consideran atributos. Y luego tenemos ingresos anuales, que es otra vez variable cuantitativa. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. La siguiente, por favor. Señale la afirmación correcta en relación a la distribución de frecuencias. Recordad, por favor, la última clase estuvimos trabajando la información de las tablas de frecuencias. Todo esto más o menos deberíamos ya conocerlo. La opción A me plantea, a partir de la distribución de frecuencias de un atributo, ¿es posible calcular la media? No. Cuando hablamos de variables cualitativas, la media no es una opción. Es decir, si yo planteo rubio más moreno, más castaño entre 4, no se puede calcular. Ahí podré buscar aspectos como la moda, por ejemplo, pero la media no es una alternativa. La B, las frecuencias relativas acumuladas, que son las proporciones acumuladas, nos indican el número de observaciones menores o iguales de un valor. No, nos indica la proporción, ¿de acuerdo?, pero no el número de observaciones. Por lo tanto, esta no tendría sentido como está planteada. Y la C me dice, las frecuencias relativas nos dicen la proporción de observaciones, aquí está correcto, aquí no me habla de números, sino proporción, a un valor en concreto. Como hablo de frecuencias relativas, no hablo de acumuladas, hacen referencia a un valor. Las acumuladas serían menores o iguales a dicho valor. Pero como hablo sin la palabra acumular, ahí directamente hablaríamos de proporción de observaciones correspondientes a una modalidad o a un valor. Entonces, la correcta sin duda es la C. La siguiente, la 3. Dado una distribución de frecuencias agrupada en intervalos. Recordad una pregunta muy recurrente que trabajaremos en exámenes, es trabajar la información mediante intervalos. Cuando trabajamos con intervalos, el punto central corresponde a la marca de clase. De ahí que digamos que la correcta es la marca de clase es el valor medio del intervalo. La 4. Tenemos aquí una tabla de frecuencias. Mirad, tenemos la siguiente información. X sub i, tenemos la frecuencia relativa, en este caso individual. Podría plantear si quisiese la acumulada, aquí no aparece. Y luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Tenemos 0, 1 y 2. Tenemos en este caso 0,5, 0,2 y 0,3. Todo esto debe sumar 1. Y las frecuencias relativas acumuladas deben tener en la última categoría, última modalidad, el valor de 1. 0,5 más 0,2, 0,7 más 0,3, 1. Esto no aparece, pero ya que estamos hemos planteado. Y la frecuencia absoluta acumulada sería 7. Entonces, importante, por favor, me preguntan en este caso. Existe un total de 10 observaciones, N35. Mira, voy a buscar la N. Para buscar la N, que es básicamente esta información que aquí aparecerá, ¿de acuerdo? Lo que aparecerá aquí corresponde a la N. Importante, si yo tengo la frecuencia relativa, en este caso, podríamos plantear que es la frecuencia absoluta entre la N. Así tenemos frecuencia relativa. Pero claro, esto lo tengo, pero esto de aquí lo desconozco y también desconozco esto. Podemos plantear que la frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia absoluta acumulada entre n. Por lo tanto, esto de aquí, por ejemplo, en el caso de 1 lo tengo. Esto es 0,7. La frecuencia absoluta acumulada es 7. Puedo buscar la n. N sería 7 entre 0,7. Por lo tanto, la n sería 10. Hablamos de una muestra formada por 10 individuos, 10 sujetos, ¿de acuerdo? 10 observaciones. La correcta es la A. Y luego tenemos, en la siguiente pregunta, frecuencia absoluta del 2. Entonces disponemos de la siguiente información. Repito, son preguntas y entendemos más o menos bien la idea que trabajamos en la primera clase correspondiente a las tablas de frecuencias, no debería comportarnos mucha dificultad, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la frecuencia absoluta, individual, la relativa,
la absoluta acumulada y la relativa acumulada. Disponemos de toda esta información. Y tenemos los siguientes datos. Aquí tenemos el 2 y en el número 3, el 3. Aquí tenemos 0,15 y 0,2. Aquí tenemos 7 y aquí 0,65. Y me preguntan en la absoluta del 2, la frecuencia absoluta del 2, me preguntan por esto de aquí. Para plantearlo, diferentes alternativas. Por ejemplo, esto de aquí será 2 seguro. 2 más algo es 7, ¿de acuerdo? 2 más ¿qué es 7? Pues evidentemente debe ser 5, sin duda, esta información, ¿de acuerdo? Así ya planteamos, en primer término, estos datos. ¿Qué más conocemos, por favor? Tengo que buscar esta información. Se puede llegar desde diferentes alternativas, pero en este caso lo que puedo hacer es lo siguiente. Tenemos que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre la n. Igual que sabemos que este es el total de la muestra, si sumamos todo esto tenemos el total de la muestra. Por lo tanto, frecuencia relativa en el caso del 3 es 0,15. La frecuencia absoluta es 3. Entonces, n será 3 entre 0,15, es decir, 20. Esto de aquí es 20, esto de aquí es 20. Esto es 1 y esto es 1, ya lo sabemos, ¿verdad? Por lo tanto, una vez tenemos aquí el 20, ¿qué puedo buscar también? La información correspondiente a esta información de aquí. Es decir, puedo buscar, en este caso, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre n. Y hablamos del 4 ahora mismo. La frecuencia relativa es 0,2. Esto no lo conozco, pero la n corresponde a 20. 20 por 0,2 es 4. La frecuencia absoluta aquí será 4. Por lo tanto, sumamos todo esto, debe sumar 20. 2 más 5, 7. 7 más 3, 10. Más 4, 14. Esto, sin duda, debe ser 6, ¿de acuerdo? Que si os fijáis, ya que estamos, 7 más 6 sería 13. 13 entre 20 sería el 0,65 que aquí aparecía. Seguidamente miramos la pregunta 6, por favor. Aquí me dice, pretendemos realizar una representación gráfica. Recordad los gráficos, en función si hablamos de variables qualis o variables quantis, ¿de acuerdo? Con variables qualis planteábamos un seguido de gráficos, con variables quantis teníamos histograma, diagrama de caja, etc. Me hablan en tipos de contrato, prácticas, eventual, por obra, es decir, variable, al fin y al cabo, que hace referencia a tributos, variable cualitativa. Por lo tanto, hay que plantear gráficos que son correspondientes para variables qualis. Por ejemplo, histograma, como ya he comentado, es para variables quantis. Por lo tanto, no sería adecuado el histograma, que es lo que me están preguntando, ¿de acuerdo? Y la pregunta 7 me dice, señale la afirmación falsa en relación con los histogramas, ¿de acuerdo? Sabemos cómo es la información del histograma, que ya vimos en la última clase. Me dice, las alturas de los rectángulos de un histograma en el que los intervalos son de la misma amplitud se deben representar con preguntas absolutas o densidades. Sí, si son de la misma amplitud, me es indiferente. Cuando sean diferente amplitud, ahí viene la dificultad. La B, el rectángulo más alto corresponde siempre al intervalo de mayor densidad y por lo tanto al de mayor frecuencia absoluta. No tiene por qué. Importante, cuando estamos hablando de la B sería correcta si estuviésemos trabajando con la misma amplitud, pero cuando tienen intervalos distinta amplitud, la B no podríamos indicarla como correcta, ¿de acuerdo? Vigilad mucho esta información. Estos ejercicios son más o menos sencillos. Luego veremos ejemplos que corresponden a exámenes que son un poquitín más complejos y miraremos cómo responder cada uno de ellos. Pero antes de mirar la parte de exámenes, quiero que resolvamos más conceptos teóricos que el otro día no tuvimos tiempo de finalizar. Para ello vayamos a la página 8, parte inferior, donde miraremos las medidas de posición no central. A ver, si recordamos, por favor, teníamos el otro día la media. La mediana. La mediana es el valor que deja por debajo suyo el 50% de los casos y por encima el otro 50%. Esta es la mediana, ¿de acuerdo? Ahora miraremos indicadores de posición no central, que me indican la posición respecto al grupo de referencia. Tenemos los cuartiles. En los cuartiles dividimos la distribución en 4 partes. La mediana me sería para dividir la distribución en 2 partes. Los cuartiles dividimos en 4 partes. Por ello requiero 3 cuartiles. Cuartil 1 dejará por debajo suyo el 25% y por encima el 75%. La mediana es equivalente al cuartil 2, que deja 50% por debajo y 50% por encima.
Y luego disponemos del cuartil 3, que dejará el 75% por debajo y el 25% de los casos por encima. Importante, los cuartiles tenemos 3, dividimos en 4 partes. Deciles, ¿cuántos tendremos? Si quiero dividir todo en 10 partes, requiero 9 cortes. El decil 1 corresponde al valor que dejará el 10% por debajo y el 90% por encima. El decil 7, por ejemplo, dejará 70% por debajo y 30% por encima. Y así progresivamente tenemos los diferentes deciles, ¿de acuerdo? El decil 5 corresponde a la mediana y al cuartil 2, que dejará 50% por debajo y 50% por encima. Y luego tenemos los percentiles o centiles, son sinónimos. Dividimos todo en 100 partes. Requerimos entonces 99 cortes. El percentil 31, por ejemplo, dejará el 31% de los casos por debajo y el 69% de casos por encima. Si trabajamos la idea correspondiente a los percentiles, 31 y 69, ¿de acuerdo? Si hablamos de el decil 5, es equivalente al percentil 50, decil 7, percentil 70, cuartil 3, percentil 75, y así progresivamente. Percentil 84 deja por encima el 16% y por debajo el 84% restante. Esto me sirve para ubicar y tener consideración de mi posición respecto al grupo de referencia. Por ejemplo, si yo hablo de mi nota y he sacado un 3, pero corresponde al percentil 83, ¿qué significa? Que he sacado nota mejor que el 83% de la clase, pero peor que el 17% restante, ¿de acuerdo? Generalmente, más allá del concepto de percentiles, deciles y cuartiles, tenemos que saber calcularlos, igual que como hacíamos con la mediana. Para ello, siempre haremos lo mismo. Generalmente lo planteamos con intervalos, ¿de acuerdo? Si fuesen intervalos, haríamos directamente n por r entre 100. A ver, la r correspondería al porcentaje que dejamos por debajo. Si hablo, por ejemplo, del cuartil 1, puedo plantear n por, en este caso, 25 entre 100. A veces os dicen que cuando trabajemos con cuartiles, puedo plantear n por r entre 4. La r podría ser 1, 2 o 3. En función si hablamos del cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Pero claro, esta fórmula, si hablamos del 1, 1 entre 4, es lo mismo que 25 entre 100. Para no hacer fórmulas distintas, en deciles podríamos plantear n por r entre 10. Pero para buscar el decil 6, por ejemplo, plantearemos n por 60 entre 100. O lo que es lo mismo, si aquí tenemos de 1 hasta el 9, diríamos que el decil 6 sería n por 6 entre 10, que evidentemente es lo mismo. Para no plantear fórmulas distintas según si hablamos de cuartiles, deciles o percentiles, planteo esta fórmula que me sirve para cualquier tipo de ejercicio, siendo la R el porcentaje que dejamos por debajo, ¿de acuerdo? Entonces siempre lo que haremos será primero, si tuviésemos un ejemplo sin intervalos, directamente buscamos este valor, n por r entre 100, y me voy a las frecuencias acumuladas y miro dónde me encuentro. Ese tendríamos el valor correspondiente. Si hablamos de intervalos, una vez obtengo esta información, hay un intervalo. Entonces, ¿qué haríamos? Buscaríamos el límite inferior, a esto le sumamos la información de n por r entre 100 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, entre la frecuencia absoluta en cuestión por la amplitud. Muy parecido a como lo planteábamos con la mediana. La idea al final es la misma, donde la r sería 50 al fin y al cabo, ¿de acuerdo? En la mediana. A partir de aquí, planteando estas fórmulas, encontraremos el indicador, en este caso medida, de posición no central correspondiente. Para que lo veamos mejor, por favor, planteamos el ejemplo que encontramos en la página 9. Aquí tenemos los diferentes intervalos. Tenemos de 10 a 15, ambos, si os fijáis, cerrados. Luego tenemos de 15 hasta 20, de 20 a 25, de 25 a 30 y por último de 30 hasta 35. Y tenemos la siguiente información, las frecuencias absolutas individuales, que son 3, 5, 7, 4 y 2. 3 y 5, 8, 15, 21, ¿verdad? Aquí podría plantear la acumulada, 3, 8, 15, 19 y 21.
para poder ubicar la información y saber en qué intervalo estamos trabajando en cada caso. Me pregunta en el ejemplo 6 que busquemos el cuartil 1, el decil 6 y percentil 79. Como estamos trabajando con intervalos, buscaremos en qué intervalo me encuentro y luego plantearemos este cálculo. Para hacer el cuartil 1, ¿qué hacemos? N multiplicado, que la N en este caso ya sabemos que es 21, por 25 entre 100. Y me da 5,25. Aquí tenemos del 0 al 3, aquí del 3 al 8, entonces aquí dentro está el 5,25. Estoy en este intervalo, por lo tanto aplicamos la fórmula. Límite inferior 15 más n, que en este caso sabemos que es 21 por 25 entre 100, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior 3, todo ello entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, que es 5, todo ello por la amplitud, que la amplitud en este caso, de 15 a 20, van 5. Así es como buscaríamos el cuartil 1. No tendría mayor complejidad, ¿de acuerdo? Para buscar la información correspondiente al decil 6. Recordad, decil 6, dejamos por debajo el 60%. 21 por 60 entre 100, ¿de acuerdo? En este caso, entonces nos encontramos dentro de esta información ya, estamos trabajando con este intervalo, ¿de acuerdo? Buscamos el valor, para hacerlo exacto y que no haya ningún tipo de complicación y ningún tipo de duda, tenemos que plantear la información de 21 multiplicado en este caso por 60, todo ello dividido entre 100, ¿de acuerdo? Y nos da 12,6, ¿de acuerdo? Si tenemos en este caso el 12,6, estamos dentro de este, evidentemente, este es el intervalo. Por lo tanto, plantearíamos el 20 más la información de 21 por 60 entre 100, todo ello menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 8, entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, todo ello multiplicado por la amplitud. Así haríamos el decil 6. Y para buscar el percentil 79, buscamos, como siempre en primer término, 21 por 79 entre 100, ¿de acuerdo? Planteamos esta información. Nos sale 16, algo, por lo tanto, 16, algo se encuentra ya dentro de esta vertiente. Estamos en este intervalo, ¿de acuerdo? Pues haríamos lo mismo, 25 más 21 por 79 entre 100, todo ello menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería 15, por la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, por la amplitud. Y así haríamos los diferentes cálculos para obtener cuartil 1, decil 6 y percentil 79. No tiene mayor complejidad. Otro aspecto importante, tanto para esta vertiente como para siguientes temas, es los momentos de la distribución de frecuencias. Comentaremos rápidamente ahora mismo esta información. No son preguntas aquí muy recurrentes, pero luego será importante para entender aspectos un poquitín más complejos. Para ello, por favor, vamos a mirar la información que tenemos, los momentos respecto al origen y los momentos respecto a la media. Momentos respecto al origen. Voy a hacer el momento 1 y el momento 2 respecto al origen ahora mismo, ¿de acuerdo? Solamente es básicamente coger el sumatorio de cada uno de los valores correspondientes multiplicados por su tamaño entre la n, tamaño total de la muestra, ¿de acuerdo? Este es el momento 1. ¿Por qué? Porque está todo elevado a 1. Si hablásemos del momento 2, haríamos sumatorio de cada valor elevado a 2 por su número de individuos, observaciones, entre n. El momento 3 sería sumatorio de cada valor elevado al cubo por su número de individuos en cada categoría, entre n. Y así iríamos planteando la información, ¿de acuerdo? Así es como se realizan los momentos respecto al origen. Momentos respecto a la media. Momento 1 sería el sumatorio de cada valor menos la media, todo ello elevado a 1 por n sub i, todo esto entre n. Momento 1 respecto a la media, momento 2 respecto a la media. Hacemos el sumatorio, pero se eleva a 2 por el tamaño de esa categoría entre n. Momento 3, lo mismo, pero en vez de plantear la información a la 2, a la 3.
Luego veremos que esta información será importante. Esto, por ejemplo, será muy importante para cuando veamos la información correspondiente a la varianza. Es la fórmula. Esto será para cuando trabajemos, por ejemplo, el sesgo. Momento 4, cuando trabajemos la kurtosis, etc. Son aspectos muy importantes, ¿de acuerdo? Entonces, en el ejemplo 7, para que veamos rápidamente la información, vamos a calcular los momentos de orden 1 y 2 respecto al origen y respecto a la media, ¿de acuerdo? ¿Cómo se plantea? Para ello, como trabajamos con intervalos, buscamos la marca de clase, que aquí la tenemos. Marca de clase sería el 1, el 3, el 5, 7 y 9. Luego tenemos, muy importante, las frecuencias absolutas. Momento de orden 1 respecto al origen, ¿de acuerdo? Cogeríamos el primer valor, que es la marca de clase 1, y lo multiplicamos por su frecuencia, que es 1, más la siguiente, el 3, y lo multiplicamos por su frecuencia, que es 2. El siguiente, el 5, y lo multiplicamos por su frecuencia, que es 3. El siguiente, 7, y lo multiplicamos por su frecuencia, que es 2. Y por último, 9 por 2. Y todo ello entre n, que en este caso la n corresponde a 1 más 2, 3. Bueno, al final la acumulada lo vemos que es 10, ¿de acuerdo? Así plantearíamos la información del momento de orden 1 respecto al origen. Momento de orden 2 respecto al origen sería 1 al cuadrado por 1, más 3 cuadrado por 2, más 5 cuadrado por 3, más 7 cuadrado por 2, más 9 cuadrado por 2. Así es como planteamos la información del momento de orden 2 respecto al origen. Igual puede ser con el 3, el 4 y así progresivamente. Si hablamos del momento de orden 1 respecto a la media, que tendría que buscar aquí la media. Si buscamos media tenemos 1, 6, 15, por lo tanto 21, 22, 22 y 14, que son 36, 36 y 10, 54. Entre 10, 5,4. Tenemos que la media es 5,4. Entonces, ¿qué haríamos? Cogeríamos primer valor, que es el 1, menos 5,4, elevado a 1, lo puedo no poner si quiero, multiplicado por 1, más el siguiente, el 3, menos 5,4, elevado a 1 por 2, más el siguiente, 5, menos 5,4, elevado a 1 por 3, más el siguiente, 7 menos 5,4 elevado a 1 por 2. Y el último que sería 9 menos 5,4 elevado a 1 por 2. Y todo ello lo dividimos entre la n, que la n en este caso es 10. Si hacemos esta información, encontramos que el valor corresponde a 0, ¿de acuerdo? Y aquí en este caso, que esta es la información de la varianza, haríamos 1 menos 5,4 al cuadrado por 1, más 3 menos 5,4 al cuadrado por 2, y así progresivamente hasta llegar al último que sería 9 menos 5,4 al cuadrado por 2. Y todo ello lo dividimos entre n, que en este caso sería 10, ¿de acuerdo? Si hiciésemos momento 3 respecto a la media, todo igual, pero elevado al cubo, ¿de acuerdo? No tendría mayor dificultad. Así buscaríamos la información correspondiente al ejercicio número 7. Una vez tenemos esto, vamos ya a la siguiente vertiente, que son medidas de dispersión. Hasta hemos buscado medidas de posición central y no central. Hemos estudiado los momentos, momento de orden 1, orden 2 y 3, respecto al origen y respecto a la media, que esto será importante para ejemplos posteriores, y ahora vamos ya a la dispersión, la variabilidad, ¿de acuerdo? Claro, una variable puede tener mucha concentración o, por el contrario, casos entre ellos muy dispersos. Por ejemplo, en una clase de quinto de primaria, todo el mundo tendrá más o menos la misma edad, ¿verdad? En cambio, en una sala de cine, respecto a la edad, habrá mucha más dispersión. Gente mucho mayor y gente mucho más joven. Entonces, esta información se puede mirar mirando todos los datos, o más sencillo, con algunos aspectos numéricos relativamente rápidos de calcular. Para ello tenemos medidas de dispersión absolutas, que son las que tienen unidad de medida, y las relativas, que son adimensionales, no tienen unidad de medida. Las relativas me servirán mejor para cuando quiera comparar entre dos grupos o dos muestras cuál tiene más o menos dispersión, ¿de acuerdo? Las absolutas no me servirán, porque como tienen unidad de medida, no me servirá para poder comparar entre grupos o muestras. Primero miramos el recorrido o amplitud.
que es la diferencia entre el valor mayor y el menor, ¿de acuerdo? Es decir, el valor máximo y mínimo. Si tenemos, por ejemplo, un grupo de gente en la universidad y tenemos gente en una clase, la persona más joven tiene 18 años y la persona mayor tiene 70 años. Por lo tanto, en este caso, el recorrido es la distancia del mayor al menor, 70 menos 18. El recorrido correspondería a 52. El problema del recorrido, también denominado como rango o amplitud, es que un valor un poco alejado ya distorsiona por completo la información. Imaginemos una clase con 200 personas y tenemos 199, tienen 18 a 19 años. El recorrido sería 1. Solamente que una persona tenga 70 distorsiona por completo la información, ¿de acuerdo? En un caso como este habría mucha concentración, pero el recorrido puede parecer todo lo contrario, pero en este caso estaría distorsionado por la presencia de un valor extremo, ¿de acuerdo? Es muy sensible el recorrido ante la presencia de extremos. Otro indicador que es mucho más robusto es el recorrido intercuartílico, ¿de acuerdo? Que es la diferencia del cuartil 3 menos cuartil 1. Problema de este, que claro, el cuartil 1 deja por debajo el 25% y el 3 por encima el 25%. Esta parte y esta parte no la estamos estudiando, solo estudiamos el 50% central de los casos. Por lo tanto, en este caso, es un indicador muy robusto, que es la diferencia del cuartil 3 respecto al cuartil 1. Luego tenemos la desviación media respecto a la media y la desviación media respecto a la mediana. Son indicadores no muy recurrentes, pero por si acaso está bien que sepamos realizarlos, ¿de acuerdo? Tenemos un conjunto de valores y yo puedo buscar la media. Entonces puedo hacer la diferencia de cada valor respecto a la media. Esta información la plantearemos en valor absoluto. Así buscamos la desviación media respecto a la media. Del mismo modo, si buscamos la mediana y hacemos la diferencia de cada valor y la planteamos en valor absoluto, luego se divide entre la muestra, obtenemos la desviación media respecto a la mediana. Por lo tanto, desviación media respecto a la media no tiene mucha complejidad, sería el sumatorio en valor absoluto de cada valor menos la media, todo ello por el número de individuos de cada caso, entre n, y la desviación media respecto a la mediana sería la diferencia de cada valor respecto a la mediana por su número de individuos entre n. Así es como plantearíamos estos cálculos. Repito, son casos poco recurrentes, pero que no está de más saberlos por si en el examen me lo preguntasen. Y luego tenemos los más importantes, que son la varianza y la desviación estándar, también denominada desviación típica, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo, por favor, la varianza es equivalente al momento 2 respecto a la media. Es decir, sería el sumatorio de cada valor menos la media al cuadrado por su tamaño entre la frecuencia, entre el tamaño total de la muestra. Así buscamos la información correspondiente a la varianza. No tiene más complejidad. A veces hay otra fórmula aún más sencilla, que es hacer el momento 2 respecto al origen menos el momento 1 respecto al origen al cuadrado. Es decir, se podría plantear sumatorio de cada valor al cuadrado por su tamaño entre la n menos la media al cuadrado, ¿de acuerdo? Así podríamos plantear la información, ya que el momento 1 respecto al origen corresponde básicamente a la media. Así plantearíamos la varianza. ¿Problema de la varianza? Que está al cuadrado. Si hablamos, por ejemplo, de años, tendríamos en este caso 36 años al cuadrado. Y eso complica un poco analizar la información. Ya de por sí es complicado analizar la idea de dispersión como para que encima esté al cuadrado. Por ese motivo, generalmente lo que hacemos es la raíz de la varianza para obtener la desviación típica o estándar, ¿de acuerdo? Si hiciésemos raíz de 36 años cuadrado, tendríamos 6 años. ¿Qué son 6 años? ¿Qué es la información de la desviación? Básicamente es una información parecida a la anterior, es como una media de las diferencias respecto a la media, ¿de acuerdo? Sí, hablaríamos de la información correspondiente a la desviación de 6 años en este caso. Es lo más recurrente plantear varianza y sobre todo la desviación, ya que es la raíz correspondiente.
Importante, la desviación media siempre será menor o igual que la desviación respecto a la media, es decir, desviación media respecto a la mediana será menor o igual que la desviación media respecto a la media y será menor o igual que la desviación típica, ¿de acuerdo? Si es la información que nos interesa en este tipo de ejercicios. Estos indicadores, todos ellos son medidas de dispersión absolutas, pero a veces nos interesa tener las medidas de dispersión relativas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque queremos comparar entre grupos, entre muestras, ¿de acuerdo? Para ello, lo idóneo es disponer de las relativas, que son adimensionales, no tienen unidad de medida. Las absolutas, todas ellas, como podemos entender, fluctúan de 0 hacia infinito y tienen todas unidad de medida. Las relativas son adimensionales, ¿de acuerdo? Comentaremos unas cuantas, básicamente comentaremos 4, pero la fundamental es la que vemos en el último término, el coeficiente de variación de Pearson. Es con diferencia la más recurrente. Tenemos en primer término coeficiente de apertura, que es el valor máximo entre el valor mínimo, ¿de acuerdo? Coeficiente de apertura. Entonces, este indicador se puede plantear, aunque no es muy recurrente. Luego tenemos el recorrido relativo. El recorrido relativo es la información correspondiente. Recorrido relativo es el recorrido, que es la amplitud, valor máximo menos mínimo, entre la media, ¿de acuerdo? Tampoco es un indicador que trabajemos en exceso. Los siguientes dos serán los más recurrentes. En primer término tenemos el recorrido intercuartílico, ¿de acuerdo? En este caso lo que hacemos es coger, o mejor dicho, recorrido semi-intercuartílico, como lo plantearíamos. Cuartil 3 menos el cuartil 1 entre cuartil 3 más cuartil 1. Aunque repito, el indicador más recurrente es el coeficiente de variación de Pearson, que sería la desviación típica entre la media. Importante, cuando hablamos de coeficiente de variación, son siempre indicadores que cuanto más cercano a cero indican mayor representatividad de la media. Cuanto más acerque a cero, cuanto más pequeño sea, es indicativo de más concentración, media más representativa. Cuanto más se aleje, menos representativa, ¿de acuerdo? Importante, para que nos quede clara la idea, estos dos poco recurrentes. ¿Cuándo planteamos el recorrido semi-intercuartílico? Básicamente, cuando tengamos valores extremos, ¿qué sabemos, por favor? Que la media es muy sensible y rápidamente se ve afectada, ¿verdad? Por lo tanto, si tenemos valores extremos de forma evidente, la media no será el mejor indicador. Por lo tanto, la información de la varianza tampoco será un buen indicador, porque la varianza nos indica la diferencia respecto a la media. Por lo tanto, también estará sesgada. Es decir, si hay valores extremos, lo idóneo será trabajar con la mediana y con el recorrido intercuartílico, ¿de acuerdo? Esto es lo idóneo. Cuando estemos trabajando con valores extremos, mejor que la media sería la mediana y mejor que la varianza el recorrido intercuartílico. Entonces, si claramente hubiese extremos, para comparar entre dos grupos, sería idóneo el recorrido semi-intercuartílico. Pero si hablamos de cualquier variable en genérico, si no hay claramente extremos, para cualquier variable lo idóneo es mirar la media, la varianza y para comparar entre grupos el coeficiente de variación de Pearson. Es lo más recurrente, lo más típico. Repito, si me dijesen claramente que hay muchos extremos y la media está muy sesgada, ahí trabajaríamos mejor con el de dispersión absoluto, que sería el rango o recorrido intercuartílico, y el coeficiente correspondiente al semi-intercuartílico, ¿de acuerdo? Para relativo. En cambio, con cualquier variable, si no hubiese muchos extremos, trabajaremos estos indicadores y trabajaremos con el coeficiente de variación de Pearson, ¿de acuerdo? Entonces, voy a plantear un ejemplo cualquiera. Quiero comparar, por ejemplo, en un grupo de gente, la edad y el peso. Quiero mirar cuál es más dispersa de las dos, ¿de acuerdo? Tenemos que la media de edad corresponde básicamente a 20 años. Bueno, voy a hacerlo más sencillo. Voy a trabajar con un grupo de gente que sea más o menos joven, ¿de acuerdo? Tenemos que la media de edad corresponde básicamente en este caso a 5 años. Y tenemos que la varianza de la edad es igual, en este caso, a 9, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la información correspondiente a el peso. Voy a hacer más para que sea más clara la diferencia. La altura. Tenemos que la media de altura
es en este caso de 150 centímetros. Y tenemos que la varianza de la altura es de 25 centímetros cuadrados. Aquí tenemos años al cuadrado, aquí centímetros y aquí centímetros al cuadrado, ¿de acuerdo? No tiene mucho sentido esta información, pero bueno, es para hacer el ejemplo más visual. Me preguntan, ¿qué variable es más dispersa? ¿La edad o la altura? Para ello, por favor, podríamos plantear el coeficiente de variación, que es el indicador idóneo para comparar qué grupo es más disperso. El coeficiente de variación de la edad sería básicamente en 3 entre 5, por lo tanto 0,6. Y el coeficiente de variación de la altura sería 5 entre 150. Evidentemente un valor mucho más pequeño. Aunque aquí la varianza fuese mayor, esta dispersión, esta variable, es mucho menos dispersa que esta, pues se acerca mucho más al cero. Cuanto más cerca al cero, menos dispersa esa variable. La media mejor representa la información de la variable en cuestión, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, vamos a hacer el ejemplo 8, donde vamos a calcular en este caso la información correspondiente a el recorrido intercuartílico. Vamos también a plantear la desviación media respecto a la media, desviación media respecto a la mediana. Vamos a calcular la varianza, la desviación, el recorrido semi-intercuartílico y también la información correspondiente al coeficiente de variación. Cogeremos estos datos para plantear la información de este ejercicio. Entonces, importante, son indicadores de dispersión que trabajaremos para un poco practicar con números la información que conceptualmente acabamos de explicar. Para ello disponemos de este ejemplo, el ejemplo 8. Tenemos las notas de 0 a 2, de 2 a 4 y así progresivamente. Para hacer en primer término, por favor, la información de el recorrido intercuartílico, ¿de acuerdo? ¿Qué haríamos? Siempre lo mismo. Cuartil 3 menos cuartil 1. Para ello debo buscar el cuartil 3. ¿Que el cuartil 3 cómo se buscaría? Recordad, planteamos la n, que en este caso la n, si os fijáis, por favor, en el ejemplo 8, es igual a 10. Tendríamos 10 multiplicado por la r, que es 25, entre 100, ¿verdad? 2,5. Perdón, cuartil 3. Entonces 10 por 75 entre 100, 7,5. El cuartil que sería 10 por 25 entre 100, 2,5. Entonces, si me voy a la información, mirad la frecuencia absoluta acumulada. El 2,5 está dentro del 3, por lo tanto sería de 2 a 4. 2,5, límite inferior 2. En cambio, 7,5 está dentro del 8, por lo tanto, límite inferior 6. Recordad, miramos las acumuladas que tenemos en este caso. Acumuladas 1, 3, 6, 8 y 10. El 2,5 está aquí dentro. Estamos trabajando en este intervalo. 7,5 está aquí dentro. Estamos trabajando en este intervalo. Entonces, plantearíamos 10 por 25 entre 100. Si trabajamos esta información, miraríamos la acumulada anterior, que sería 1, y la y la frecuencia de la categoría en cuestión, que es 2, por la amplitud, que es 2. Y aquí haríamos 6 más 10 por 75 entre 100, menos la acumulada anterior, que sería 6, entre la frecuencia absoluta de este intervalo, que de 6 a 8 tenemos 2, por 2. Y así obtendríamos cuartil 1 y cuartil 3, ¿de acuerdo? No tendría mayor dificultad. Entonces, concretamente sería 6, tenemos el 7,5 menos 6, 1,5, por lo tanto me daría 7,5. Coincide, no tiene por qué coincidir, ¿de acuerdo? Y aquí 2,51, tendríamos que esto valdría 3,5, ¿de acuerdo? Tenemos 3,5 es el cuartil 1 y 7,5 el cuartil 3. Que coincida es casualidad absoluta, ¿de acuerdo? No debería por qué coincidir. A partir de aquí tenemos que el rango o recorrido intercuartílico sería 7,5 menos 3,5, es decir, 4. Para hacer la desviación media, importante, por favor, en este caso la media, este ejemplo, el ejemplo 8, lo hemos planteado ya el ejemplo 7, y teníamos que la media correspondía a 5,4, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haríamos? Cada valor respecto a la media, todo ello multiplicado por su frecuencia absoluta y todo al final dividido entre n. Es decir,
plantearíamos, primero lo que aparece, el 1. 1 menos 5,4 en valor absoluto, multiplicado por la frecuencia absoluta que es 1, más el siguiente, el 3, que es el valor de la marca de clase, menos 5,4 en valor absoluto, por 2, que es la frecuencia absoluta, más, y así todos ellos hasta el último, que el último sería el 9. Sería 9 menos 5,4 multiplicado por 2. Y todo lo divido entre 10, que es la frecuencia absoluta correspondiente del tamaño total de la muestra, ¿de acuerdo? Tamaño total muestral. Para hacer la desviación de la media, desviación media respecto a la mediana, habría que buscar la mediana. Haríamos la misma información. Sería 10 por 50 entre 100, ¿de acuerdo? 5. Haríamos todo el cálculo y obtendríamos, bueno, vamos a hacerlo rápidamente para que todo el mundo lo vea bien, tendríamos 5, sería en este caso, estamos trabajando con el 5 se encuentra dentro de la frecuencia absoluta acumulada del 6, estamos en el intervalo de 4 a 6, sería 4, más la información de 10 por 50 entre 100, menos la información de la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 3, todo ello dividido entre la n, que la n es, en este caso, de 4 a 6 tenemos 3, ¿verdad? Por 2. Me quedaría 4 más, en este caso, 5 menos 3, entre 3 por 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 4 más 2 por 2, 4, 4 tercios, es decir, 5,3 periódico, ¿de acuerdo? Así es como buscaríamos la mediana. Entonces haríamos lo mismo de antes, 1 menos 5,3 periódico por 1. Todos hasta llegar al 9 menos 5,3 periódico, todo por 2, en este caso, entre 10. Así de simple, no tiene más dificultad. Luego, la varianza. Cogeríamos 1 menos 5,4 al cuadrado. Cada valor menos su media al cuadrado por el tamaño. Todos hasta llegar al 9 menos 5,4 al cuadrado, 9 menos 5,4 la diferencia al cuadrado por 2. Y todo ello entre la n, que es 10. Esto ya antes hemos hecho, que era el momento 2 respecto a la media, que es la varianza. Si lo calculásemos, tenemos que la varianza tiene un valor de 6,24. La desviación es la raíz de 6,24, por lo tanto, aproximadamente 2,5. Y el recorrido semi-intercuartil, ¿qué haríamos? Cuartil 3 menos cuartil 1, 4. Entre cuartil 3 más cuartil 1, 11. 4 entre 11. Y coeficiente de variación, que es la desviación entre la media, 2,5 entre 5,4. Así buscamos todos los diferentes indicadores de dispersión más recurrentes, más típicos. No tiene más dificultad. Esta es la idea correspondiente. Si alguien tiene una dificultad en uno de ellos, que evidentemente me lo comente, y lo analizamos con tranquilidad en el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Una vez visto los de dispersión, antes de adentrarme en los indicadores o medidas de forma, voy a mirar ciertas transformaciones que también nos preguntan en examen, ¿de acuerdo? Esto básicamente corresponde a, si me dicen, tenemos un grupo de gente, ¿de acuerdo? Y todos tienen, mira, por ejemplo, yo tengo un conjunto de gente que trabaja para mí. Estos asalariados, todos ellos, cada uno tiene su sueldo. Gente que cobra 100 euros al mes, gente que cobra 200, gente que cobra 500, etcétera, ¿de acuerdo? La media correspondiente al sueldo es de 200 euros. Si yo ahora a todo el mundo le sumo la variable y para ser la x más, cada uno cobra 5 euros más, el que cobraba 100 pasa a cobrar 105, el que cobraba 500 pasa a cobrar 505. La nueva media será la media anterior más la información del 5. Es decir, cuando estamos cogiendo una variable, le sumo o le resto un valor, esa nueva media cambia de esta forma. Pero en cambio, la varianza nueva no se verá afectada, porque la distancia entre personas no ha cambiado. Todos han aumentado 5 euros, pero no ha cambiado la diferencia existente entre personas. Por lo tanto, ni la varianza ni la desviación se verían afectadas, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, si en vez de sumarle un valor, multiplico.
Aumento todo, por ejemplo, un 10%, ¿de acuerdo? Si aumentamos un 10%, ¿qué ocurriría? Que sería variable por 1,1, ¿de acuerdo? Aumento un 10%. El que cobraba 100 pasa a cobrar 110, pero el que cobraba 500 pasa a cobrar 550. Aquí sí que hay una diferencia entre ellos, por lo tanto, la nueva media correspondería a la media anterior por 1,1. La nueva varianza sí que habrá cambiado, será la varianza anterior por 1,1 al cuadrado. Y la desviación sería la anterior por 1,1. Es decir, cuando estamos trabajando con la información de un sumatorio, ponemos x más a, por ejemplo, en la media se le sumaría a, pero en las varianza y desviación no habría ningún cambio. En cambio, si multiplicamos por un valor, cuando digo sumar, es indistinto que de restar, la misma idea, ¿de acuerdo? Y multiplicar y dividir también la misma idea. Aquí multiplicamos por b, aquí la varianza b al cuadrado y la desviación directamente también la multiplicaríamos por b. Esta es la idea que debe quedar claro respecto a esta información, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la moda, por ejemplo, vemos también los cambios en la moda, que igual que ocurría con la media, también en la moda, si sumamos se le suma y multiplicar se multiplica y ya está. Cuando será al mismo tiempo ambos aspectos, suma y resta, ahí ya trabajamos lo que influye en cada caso. Para que se vea bien, por favor, vamos a hacer el ejemplo 9. Así analizamos toda la información conjuntamente, ¿de acuerdo? Ejemplo 9. Se decide aumentar el precio de un producto en 5 euros. Yo tenía un producto X y le aumentamos 5 euros, ¿de acuerdo? Entonces, debido al incremento de precio, se aumenta un 3%. Después de esto, se aumenta un 3% adicional el precio. Si durante el anterior el precio medio es 60, vale, tenemos que originalmente la media era de 60 y la desviación me ponen que es de 4. ¿Cuál será el nuevo precio medio, la varianza y la desviación? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? En primer término, por favor, para calcular la nueva media, vamos a llamarla I, que corresponde en este caso a coger la X, sumarle 5, y una vez tengo esto, después ya lo multiplico por 1,03, ¿de acuerdo? Entonces, la media de I sería 60 más 5, y esto lo multiplicaremos por 1,03. Así tendremos la nueva media, ¿de acuerdo? Primero estamos sumando, pues me ha dicho eso, primero hacemos este cambio y luego le multiplicamos el 1,03, ya que es el incremento del 3%. La varianza solamente le afecta el porcentaje, esto no le afecta. Entonces sería la varianza, que sería 16, 4 al cuadrado, por 1,03 a la 2. Y la desviación, que sería el 4, que es la desviación, multiplicado por 1,03. Así de simple hemos transformado la variable con un cambio de un sumatorio y un porcentaje acumulado. No tiene mayor dificultad. Así resolveríamos el ejercicio número 9. Y luego, otro aspecto que me preguntan muchas veces en examen es la información de la posición relativa. Importante esta información, que a veces nos confunden. A veces nos preguntan, ¿cuál tiene de las dos variables o dos muestras, dos grupos, más dispersión relativa? Cuando me pregunten por la dispersión relativa, lo más recurrente es el coeficiente de variación, a no ser, como ya hemos comentado, que hubiese valores extremos. Si hubiese muchos extremos, es más idóneo en ese caso trabajar con el recorrido semi-intercuartílico. Pero generalmente, cuando me pregunten por dispersión relativa, debo pensar rápidamente en el coeficiente de variación. Y no confundamos esto con la posición relativa. Cuando me pregunten por la posición relativa, lo que haremos será estandarizar, que es buscar la z, ¿de acuerdo? Las zetas, lo veremos adelante, pero fluctúan de menos infinito hasta infinito, ¿de acuerdo? Z de 0 significa que me encuentro en la media. Si tengo z0, estoy justo en la media. Por encima de 0, estoy por encima de la media, y por debajo de la media. Cuanto mayor sea la z, mejor posición relativa tengo.
En cambio, en el coeficiente de variación, cuanto más se aleje de cero, más dispersión hay y peor condición será generalmente, ¿de acuerdo? Peor situación para la variable. Generalmente queremos variables, generalmente que no sean extremadamente dispersas. A partir de aquí, la z, ¿cómo se calcula? Sería coger nuestro valor, restarle la información de la media y dividirlo entre la desviación. Entonces, por eso, si esto es 0, mi valor es equivalente a la media. Cuando es positivo, estoy por encima de la media. Negativo, por debajo de la media. Así de simple. Para ello, por favor, mirad el ejemplo 10 de la página 12. Me dice, un alumno del grupo 1 ha sacado un 7 en estadística. El alumno del grupo 1 ha sacado un 7 en estadística. Y el alumno del grupo 2 ha sacado un 6. Evidentemente, está sacando mejor nota. Pero respecto al grupo de referencia, ¿quién tiene mejor posición relativa? Eso voy a mirar. En el grupo 1, la media del grupo 1 ha sido de, o es de 6,5. Y la desviación del grupo 1 es de 2. En cambio, la media en el grupo 2 ha sido de un 5. Y la desviación del grupo 2 ha sido de 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a buscar la posición relativa. Del individuo 1 sería 7 menos 6,5 entre 2. 0,5 entre 2, 0,25. Está 0,25 desviaciones típicas por encima de la media este sujeto, ¿de acuerdo? Y z del sujeto 2 sería el 6 menos 5 entre 3. Por lo tanto, 0,3 periódico. Se encuentra 0,3 periódico desviaciones típicas por encima de la media. El sujeto 2 respecto al grupo de referencia. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que aunque este tuviese mejor puntuación, la posición relativa es mejor la del sujeto 2 y se busca analizando las zetas a partir de la estandarización. Preguntas que también nos pueden realizar en examen. Una vez visto esto, respecto a las diferentes medidas o indicadores, hemos visto medidas de posición central, medidas de posición no central, medidas de dispersión también, ¿de acuerdo? O variabilidad. Y ahora vamos a mirar las medidas de forma. Luego comentaremos la simetría y la kurtosis, ¿de acuerdo? La simetría, básicamente, puedo estudiar si la distribución es simétrica. Cuando la distribución sea simétrica, la media, la mediana y la moda coinciden. Es simétrica cuando no hay extremos o si los hubiese, se compensan por ambos costados. Ahí es cuando hablamos de distribución simétrica. Hablamos de distribución asimétrica positiva cuando existen extremos en mayor medida por la parte superior, ¿de acuerdo? En estos casos, como bien sabemos, la media es muy sensible. La media sería mayor que la mediana y la mediana mayor a la moda. Así es como planteamos un ejemplo de asimetría positiva. Y hablamos de asimetría negativa cuando hay mayor parte de extremos en la parte inferior. Como la media es muy sensible, la media sería menor a la mediana y la mediana menor a la moda. Esta es la idea correspondiente a distribución simétrica, asimétrica positiva y asimétrica negativa. Me da una idea de cómo es la forma de la distribución que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Para estudiar la simetría puedo trabajar con diferentes coeficientes. Por ejemplo, tenemos el coeficiente de asimetría de Fisher, que básicamente lo que hacemos es mirar el momento 3 entre momento 3 respecto a la media entre la información de la desviación al cubo. Importante, momento 3 correspondía a ¿qué? Por favor, al sumatorio de cada valor menos la media al cubo por su frecuencia entre n. Es decir, esto es lo que aplicaríamos para hacer el momento 3 y esto lo dividiríamos entre la desviación al cubo. Es el coeficiente de asimetría de Fisher. Un poco más sencillo, el coeficiente de asimetría de Pearson, que también aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Que sería la media menos la moda entre la desviación. Más congruente o más correcto en general es el de Fisher, pero por comodidad se puede plantear Pearson a veces y también es adecuado. Para analizar esta información, cuando el coeficiente de asimetría, sea el de Fisher o el de Pearson, son cercanos a 0, hablamos de distribución simétrica.
Si es claramente mayor que 0, asimetría positiva. Y claramente menor que 0, asimetría negativa. Así es como planteamos la forma cuando hablamos de la asimetría y la simetría de una distribución. Y luego tenemos la kurtosis. Así como la simetría me indica si hay extremos en un costado u otro, la información correspondiente a la kurtosis me indica básicamente si la distribución está más concentrada o por el contrario tiene más dispersión en general en sus valores. Básicamente, más que un único de dispersión, me indica cómo es de apuntalada la distribución. Si tiene mucho apuntamiento o por el contrario, la distribución es más plana, más chata, ¿de acuerdo? Podemos hablar de distribución con más puntiaguda, con más apuntamiento o más chata, más plana. Cuanto más apuntada sea, diremos que es una distribución leptocúrtica, ¿de acuerdo? Distribución leptocúrtica. Si fuese normal, ni muy plana, ni tampoco con mucho apuntamiento, diríamos que es mesocúrtica. Y cuando sea mucho más chata, diríamos que en este caso sería platicúrtica. Hablamos de lepto, meso y platicurtismo, ¿de acuerdo? Generalmente le plantea cuando la distribución sea simétrica, ¿de acuerdo? Cuando sea campaniforme, que tenga una distribución simétrica. Es lo más adecuado para poder realizar este tipo de ejercicios aproximadamente simétricas. Para buscar el coeficiente de kurtosis, planteamos algo parecido a lo que decíamos anteriormente. El coeficiente de kurtosis será básicamente el M4, que es el momento 4 respecto a la media, entre la información correspondiente a la desviación elevado a 4 menos 3. El momento 4 sería valor menos media a la 4 por la frecuencia absoluta de cada valor entre n. Así es como planteamos la kurtosis. Cuando el valor sea 0, hablamos de distribución mesocúrtica. Claramente mayor que 0, leptocúrtica. Claramente menor que 0, distribución platicúrtica. Así comentaríamos la información correspondiente a la kurtosis. Importante, esto nos indica la forma de la distribución, si es más o menos puntiaguda la distribución en cuestión. Igual que la simetría nos indicaba la presencia en mayor o menor medida de valores extremos, al fin y al cabo. Y luego, para finalizar esta vertiente, vamos a unas preguntas bastante recurrentes en examen también, que es lo que obtenemos, por favor, en la página 13 del dossier, que son medidas de desigualdad o concentración. Básicamente trabajaremos el índice de Gini, ¿de acuerdo? Que la forma más sencilla sería la información correspondiente a 1 menos el sumatorio de las Qs entre el sumatorio de las Ps. ¿Qué son las Qs? Son las proporciones acumuladas de la variable y las P's la proporción acumulada de las unidades. Así es como plantearíamos la información correspondiente, ¿de acuerdo? Índice de Gini. Cuanto más se acerque a 1, indica máxima desigualdad, más concentración en pocas manos. Generalmente eso se plantea para términos como riqueza, ¿de acuerdo? Índice de Gini muy cercano a 1, que todo concentrado, la riqueza, en pocas personas. Cuanto más cerca a 0, es más equidistributivo, ¿de acuerdo? Toda información, una distribución mayor, cuanto más se acerque a 0. El 0 sería la equidistribución por excelencia. A partir de aquí, planteo esta fórmula. También es equivalente a plantear el sumatorio de las diferencias de P menos Q sub i, P sub i menos Q sub i, entre el sumatorio de las P sub i, ¿de acuerdo? También se puede plantear de esta forma. Es la misma información. Planteemos bien esta de aquí, pero veremos que la idea es completamente la misma. Aparte del índice de Gini, también tenemos la curva de Lorentz, que es muy visual también para analizarla. Curva de Lorentz, tenemos siempre aquí las Qs y las Ps. Podemos ir planteando diferentes P's y las Q's, que repito, la P es la proporción acumulada de las unidades y la Q la proporción acumulada de la variable. Lo comentaremos con tranquilidad. Y a partir de aquí, si hubiese máxima concentración sería así, esta es cuando es equidistribución completa y generalmente estaremos en puntos intermedios. Serán curvas de Lorentz como esta. Cuanto más se acerque, evidentemente,
a la diagonal, hablaremos de una mayor equidistribución de la variable en cuestión. Para que lo veamos rápidamente, tenemos aquí dos ejemplos bastante sencillos que visualmente me aportan la información, ¿de acuerdo? Me dice el ejemplo 11, calcula índice de Gini para la variable nota teniendo en cuenta lo siguiente. Importante, en este caso hablamos índice de Gini para la nota. Lo más recurrente es índice de Gini para la riqueza. Aquí hablamos para la nota. Las P's hablamos de las unidades, aquí las personas. Entonces tenemos P sub I y planteamos la Q sub I, que es de la variable que la Q sub I corresponde en este caso a la información de las notas. Tenemos el 10%, tienen el 6%, entonces el 10% de la clase, ponemos 10%, en este caso, hablo de proporción, también se ve con porcentaje, me es indiferente, ¿de acuerdo? Puedo poner 0,1 o 10%, no me importa. Cuando hablo de Q y P, puedo hablar de proporción o si quiero tener de porcentaje, la idea es la misma. Como aquí tengo porcentajes, es decir, así más sencillo, lo planteo con porcentajes. El 10% inferior tiene, en este caso, el 6% de los puntos en examen final. El 30% inferior, siempre es acumulado, repito, corresponde al 21%. El 60% corresponde al 46% y el 85% al 80%. Todo esto no suma 1. Aquí tendríamos el 100 y aquí el 100 al final, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos 100 y 100, pero esta información no me importa porque no va a cambiar mis cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, tenemos la información. ¿Cómo buscamos índice de Gini? Muy sencillo. Cogemos, sumamos todo esto, 6 y 21 más 46 más 80, es decir, 6 y 21, 27, 27 y 80, 107, 107, 147, 153. 153, perdón, 1 menos 153 entre 10, 30, 40, 100, 185. Así es como buscaríamos índice de Gini. 1 menos 153 entre 185. O también se podría plantear, que es la otra fórmula, planteando 10 menos 6, 4. 30 menos 21, 9. 60, 96, 14. Y 5. Todo esto entre 185. La idea es completamente la misma. Me dará lo mismo. Cuanto más se acerque a 0, es indicativo, evidentemente, de más equidistribución. Cuanto más acerque a 1, más concentración. También podría plantear la información correspondiente a la curva de Lorentz, donde tendríamos la información correspondiente a Q y P, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos la Q, por ejemplo, en este caso, la Q es 6, P 10. Pues tenemos Q6, P10, aquí estamos, ¿de acuerdo? Seguidamente Q21 y tal, pues aquí estamos, 60, 46 y así. Así tendríamos nuestra información, ¿de acuerdo? Que se acerca bastante a la diagonal correspondiente. Así buscaríamos índice de Gini. Importante, esto es el acumulado, ¿eh? Importantísimo. Hablamos de acumulado aquí y acumulado aquí. Así es como se plantea la información. Aquí he puesto los porcentajes acumulados de las unidades y aquí los porcentajes acumulados de la variable en cuestión. Para que lo veamos, el más típico de todos, la renta. Aquí está en proporción. Lo puedo plantear en porcentaje, me es indiferente. Tanto en proporción como en porcentaje nos daría lo mismo. Para ello podéis plantear, si queréis, el ejemplo número 12, donde podría plantear el 10% corresponde al 1. Aquí tenemos las P's y aquí las Q's, ¿de acuerdo? El 30% es el 7, el 50% el 21%, 70, 43 y 90, 75. Luego iría al 100 y 100, pero que es indistinto porque no me aporta nada. Entonces, índice de Gini correspondería a 1 menos 1 y 7, 8, 8 y 21, 29, 29 y 40, 69, 72, 72 y 75, 157, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Y esto lo dividimos entre 40, 40 y 50, 90, 90 y 90, 180, 250. Así plantearíamos la información. A ver, 1 y 7, 8, 8, 20, que lo haya hecho bien, 8, 29, 29 y 40, 72,
147, perdonad, que lo he calculado mal, no sé por qué lo he hecho mal. 147, índice de Gini sería 1 menos 147 entre 250. Así es como encontraríamos esta información. A partir de aquí, con esto ya acabamos, solamente comentar un par de ideas más. Las transformaciones cuando trabajamos índice de Gini. Si yo cojo índice de Gini y lo multiplico por un valor, el nuevo índice de Gini no se ve afectado, ¿de acuerdo? Cuando multiplico índice de Gini por un valor, no se ve afectado. En cambio, cuando le sumo un valor, ahí sí que se vería afectado, ¿de acuerdo? Cuando le sumo un valor a índice de Gini, en este caso me quedaría que el índice de Gini sería el inicial y a esto le tendríamos que multiplicar la media entre la información de la media más el cambio que he sufrido, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información. Multiplicaciones no la afectan, pero en sumatorio sí que se vería un cambio, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, y ya para acabar, si hiciésemos, por ejemplo, multiplicamos por B y sumamos por A, ¿de acuerdo en ese sentido? Si hiciésemos esa información, índice de Gini se vería afectado haciendo B por la media entre B por la media más A. Esto en el supuesto, repito, que hiciésemos la multiplicación por B y sumar A en la variable en cuestión. Con esto finalizamos ya esta vertiente. Para las siguientes, por favor, quiero que intentes plantear los ejemplos de la página 14, 15 y 16. Comentemos algunos de ellos, los que sean más complicados. Los más sencillos no los indicaré. Lo que sí haré más énfasis serán los ejemplos de la página 17 y página 18. Haremos ambos tipos de ejercicios, por favor. Quiero que los planteéis, aquí perdéis tiempo. Miraremos bien cómo resolver ambos ejercicios. Y de las páginas 14, 15 y 16, miraremos alguno de ellos, considero un poquitín más complicados, pero os diré las soluciones de todos ellos para que podáis comprobar si lo hacéis bien o no, ¿de acuerdo? Lo dejamos por aquí hoy, practicamos la información y en las siguientes ya comentaremos los ejercicios que